Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Y yo soy Paco Vendala. Y tenemos aquí, claro, a José Piñeiro Maceiras. ¿Cómo andas, José? ¿Cómo estás? Buenas tardes, saludos a todos. Vamos a hoy a hablar sobre Cantabria, la antigua provincia de Santander, y no sé cómo tendrán que llamarla de aquí en adelante, posiblemente que la llaman cántabro-soviética o una cosa así, ¿no? Sí, sí, desde O luego, no me cántabro extrañaría nada. socialista o cántabro mexicano, una cosa de estas. No me extrañaría nada. José Piñeiro Maceiras, El terror rojo y la guerra de España, SN Editores, un libro magnífico, una referencia. Un antes y un después. José, vamos recorriendo provincia a provincia y salimos de una y nos espantamos más en la siguiente. ¿Qué va a ocurrir con Santander, que es una ciudad maravillosa, una ciudad, una provincia maravillosa, de las más Bueno, bonitas una de España? provincia maravillosa, gente muy buena, Ujú. pero que ha tenido unos políticos bastante deficientes, ¿no? Sí, Y como los que tiene ahora, en cierta sí, manera, ¿no? Porque sí, creo sí. que me he enterado, y tú lo sabes mejor que nadie, que le han prohibido a la fundación, no sé si ha sido la plataforma 2025, Sí, desarrollar o llevar a cabo unas charlas que las tenía palabradas y después se fueron para atrás, ¿no? sí, efectivamente. Bueno, teniendo en cuenta que en muchos sitios de España acaba de publicar también la editorial SND Editores, dos tomos sobre todos los destrozos que han hecho al patrimonio bélico y al patrimonio monumental bélico de los últimos años, Claro. pues los últimos 40 o 50 años, pues es algo para echarse las manos a la cabeza. Y curiosamente, detrás de toda esa destrucción, de destrucción de lápidas, destrucción de monumentos, de caídos, de soldados, está el Partido Socialista. ¿Cómo no? Yo he visto por encima, son dos tomos de 800 páginas cada una, he visto Joder. las fotos por encima y las referencias textuales de texto, y la mayoría pues se hacen constar que están representadas o han participado el Partido Socialista Obrero Español. Es decir, el Partido Socialista no solo es el mayor responsable de la mayoría de crímenes y latrocinios que ocurren en la guerra civil, incluso, fíjate, incluso me arriesgaría a decir que contando todos los crímenes y latrocinios del comunismo, del anarquismo, incluso de los del lado los cometidos, que fueron pocos en el lado de Franco, o en el lado de la Junta de Defensa Nacional, que habría que precisar eso Ajá. para más adelante, creo que el Partido Socialista supera a todos, pero todos en conjunto, ¿eh? Sí, o sea que No, es- la guerra civil fue una organización criminal, sí, señor, sí, señor, sí, exactamente, señor, sí, señor. que se basaba en un estado de guerra, una situación de guerra Claro, para hacer cualquier tipo de barbaridad, pero claro que las sí. cosas que se hicieron, muy pocos jefes socialistas se opusieron a ello. Creo que uno pues, pudo ser tres o cuatro o cinco, yo creo. Los demás prácticamente participaron de todo este latrocinio y todo este baño de sangre que ocurrió en el lado republicano, ¿no? Claro, sí, señor. Y para que nadie se confunda de que nosotros nos ceñimos a documentos y a personas o a referencias textuales que conocemos a las personas que padecieron ello, que Claro. padecieron este tipo de persecución, vamos a referirnos o a comentar en extenso Muy bien. pues el estudio, el informe resumen del juez instructor de la causa general militar, que fue Orbe, el magistrado, el fiscal Orbe Gómez Bustamante, que lo hizo en Santander en el año 38. Y empezamos primeramente por los asesinatos cometidos por los socialistas Muy bien. principalmente. Muy bien, muy bien. No es posible Estupendo. determinar con exactitud el número de asesinatos perpetrados por representantes del Frente Popular en esta provincia. En esta causa general aparecen comprobados 1.212 casos de muertos o desaparición criminal, ¿eh? Se da Joder. cuenta que quien está escribiendo es un fiscal, que Claro, llegó a ser fiscal del Tribunal Supremo. Se ha dejado de incluir en esta reclusión los casos que ofrecían algunas dudas, aunque los familiares del muerto denunciaran el hecho como delictivo, cuando ello no aparece suficientemente comprobado de la investigación sumarial. Pero posteriormente a esta referencia que hace este fiscal, recibiría este fiscal un informe de la ajá. policía de Santander, de la Ajá. policía de la comisaría de Santander, donde se habla de más de 3.000 asesinatos, ¿eh? Ya. Joder, qué barbaridad. Madre mía. Los eucautivos, la Comisión de Eucautivos de Santander, numerarían hasta más de 1.500 asesinatos, ¿eh? Qué barbaridad. Madre mía. Es En la tremendo. lista de asesinatos, proseguimos, necesariamente han de faltar bastantes víctimas de los que no hay constancia en la Claro. causa, por desidia de los familiares para denunciarlo, por carecer de ellos las víctimas o por estar ausentes, ya que por haber comenzado en el mes de julio, Terror Rojo sorprendería en esta provincia a multitud de forasteros
que estaban claro, veraneando. claro. Faltaría asimismo los vascos y asturianos que según voz pública fueron matados en esta provincia y también se incluye en aquel cómputo el centenar de forzados en la cuarta compañía de la Brigada Disciplinaria de Santander que en su ida a Asturias fueron asesinados en la playa de la Franca, próxima a esta provincia, pero dentro ya de los límites de Oviedo, los cuales no están tampoco tenidos en cuenta en este cálculo. A este crimen o este crimen de guerra ya nos hemos referido cuando hemos hablado de Asturias, ¿no? Claro, claro, claro. Efectivamente, muy bien. En este cómputo de 1.200 personas, 1.212 personas víctimas del terror socialista en esta provincia, no se han incluido las muertes producidas de la delincuencia común, solo se cuentan los que tuvieron motivación terrorista y son obra del Frente Popular y de sus organizaciones. Se omite hacer en este informe en relación nominal de todas las víctimas por de la mayoría de ellas anterior tal y porque la sección primera del fichero figura para cada una de ellas la correspondiente ficha con expresión de nombres y apellidos, edad, vecindario, filiación política, etcétera. Es decir, del fichero que cobraba en la causa general de Santander, Ajá. varones asesinados 1.178, mujeres asesinadas 34 y creo que niños menores de edad, como hemos dicho en los otros capítulos, fueron 8. Qué barbaridad. La vecindad de las víctimas fue un factor interesante para el estudio de la criminalidad socialista, ya que los asesinatos, aunque cometidos generalmente por gentes extrañas y en sitios distintos del domicilio de las víctimas, eran acordados por los frentes populares de cada localidad o cuando menos en virtud de los informes y gestiones de estos. Claro, Creo que está bastante claro, ¿no? clarísimo, qué barbaridad. Se pasa después referencia a todos los números que los tiene. Dice, Ajá. bueno, esto es algo terrorífico, lo que se comenta aquí, pero sigamos. Todos los nombres modelo de militares pundorosos se escribieron así en elevado concepto que tenían idea de que votaron a bastantes militares, ¿no? Junto a los militares fueron objeto de especial predilección para partidos afiliados. El nombre, creo que el cómputo mayor corresponde a militares, capitanes, comandantes. Bueno, Bueno, es algo terrorífico, ¿no? Para que te des cuenta, sí, sacerdotes 77 qué barbaridad. asesinados, monjes cistercienses 17, Qué barbaridad. seminaristas hasta 14, dominicos 14, religiosos del corazón de María 9. Jesuitas fueron asesinados 8 en la provincia, agustinos 5, escolapios 5, maristas 4, capuchinos 3, carmelitas 3, salesianos 1 y religiosa oblata, o sea, una mujer 1. Qué Total barbaridad. 161. Eso, Y después claro, claro. varios tenientes coroneles, varios, lógicamente, comandantes, a esto nos referimos a dos de ellos que conocemos un caso particular, Ajá, muchos capitanes, docenas de capitanes, igual podemos decir lo mismo de tenientes, de alférez solo 2. Bueno, qué barbaridad. esto es los asesinatos. Qué barbaridad. Junto a los militares fueron objeto de especial predilección para ser martirizados los afiliados a Falange Española, perseguidos con furia en la ciudad y en el campo, seleccionados los no asesinados en el momento de ser detenidos para poblar las bodegas del barco prisión Alfonso Pérez y Claro. llamados en este por lista al día de la matanza, que fue, como todos sabemos, a finales de diciembre de 1986, para constituir con los militares y clérigos que allí se encontraban el martirologio de los inmolados. Consta de lo actuado, que fueron 170 las víctimas dadas por Falange Española, tras las tres clases antedichas. Siguiendo el orden de preferencia de los rojos santandinos, vienen los requetés, jóvenes decididos, que tuvieron 78 muertos. Qué Los barbaridad. jóvenes de acción popular con 73 bajas y 6 de renovación española. Abundan los casos de venganza por haber actuado con ciudadanía en ocasión del movimiento revolucionario de octubre de 1964. Fue una Claro. limpia terrible, propia Terrible. de gente vengativa, ¿no? Sí, 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 terrible. Y Además, esto ha sido socialista, que le quede claro, muy bien claro a la gente que esto no ha sido el Partido Comunista, ni claro, la CNT, ni claro, Esquerra Republicana de claro, Cataluña, claro. ni grupos aislados, no, esto fue el Sí, socialismo sí, dirigido por Juanito Ruiz Olazarán y organizado, por Neila, ¿eh? claro, claro. Juanito Ruiz Olazarán, que es el gobernador, fue el gobernador civil de Santander. Ajá. Su hermano participó de la banda de Neila para matar y robar, Qué barbaridad. lógicamente.
qué y barbaridad. emigró a México, era de la ola o de la línea de Indalecio Prieto, y Sí, después, como veremos y vamos a demostrar, el año 1976 se presentó en Santander como si nada hubiera pasado. qué barbaridad. Es de notar que en este largo desfile de mártires faltan representantes de la aristocracia, del alto clero, personas que preeminentemente de preeminente posición social o económica, los de más alta categoría, de Ajá. la guarnición de Santander, coronel y tenientes coroneles, etcétera, ¿no? Esto es algo muy grave, Es ¿no? terrible, muy Esto, grave. Además, Pepe, si me permites, estás hablando de una provincia que en realidad en extensión es pequeña, no es de las más grandes de España. Aquello es casi un pueblo y las cifras que has dado son terroríficas, vamos, es y es tremendo. la mitad, Y es como la mínimo. mitad, fíjate. Es menos de la mitad de lo que ocurrió, porque son más de 3.000 víctimas, ¿eh? Qué barbaridad, qué Posiblemente. barbaridad. Impresionante, impresionante. Que no solo mataron a estas personas, mataron a mucha gente en los frentes por la espalda, que se Claro, pensaban que eran derechas, esos no están contabilizados en la mayoría de casos. claro, 300 o 400 personas el batallón disciplinario mató, como hemos comentado en el anterior capítulo, en los frentes de guerra, de personas claro, que por ser de derechas o estar presas las llevaban a los frentes de guerra a fortificar y como en Asturias los mataban por la espalda. claro, Esto es lo que es, esto es el socialismo en Cantabria, en claro. estado puro, ¿eh? Qué barbaridad. Tremendo, Se tremendo. ve que los socialistas buscaban para suprimirlos, en primer término, aquellas personas dotadas de capacidad Claro, de acción contra su tiranía. Una vez vencedores, no se habrían detenido allí. Cuando hubieran asegurado el triunfo definitivo del socialismo, se desharían de sus claro, odiadas clases patronales y burguesas, a no claro. ser mayor recreo a su radismo, seguir contemplándolos humillados en los más bajos menesterosos trabajos, pero entre tanto se conformaba con la habitual conducta colapsada de los cabecillas socialistas, el conservarlos vivos. No se agravaba con más crímenes, la alarma entre la conciencia pública universal, los individuos del Frente Popular iban lucrándose con las fuertes exacciones en que pagaban aquella protección sus vecinos acaudalados, es decir, los extorsionaron económicamente, ¿eh? Fíjate, Y encima. si perdían la guerra, como era probable, podían obtener de estos unos informes favorables en el momento de rendir Claro, cuentas ante la justicia. No fallaron en este cálculo, es decir, incluso a la gente que tenía dinero la expropiaban o le exigían que pagase cantidades enormes de dinero para conservarlos en vida. Esto ya lo inventó otro socialista como fue Pancho Villa en, el, en la Revolución Mexicana y además contra españoles, y ellos lo ya, copiaron muy bien. Los ya. socialistas, de hecho, emigraron todos estos socialistas dirigentes socialistas santanderinos emigraron a México, ¿no? Se Qué refugiaron a barbaridad. México, es su Sí, patria, sí, 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 la sí. patria del robo y del De latrocinio, robo ¿no? del trocinio, efectivamente, sí. Revolucionario, y allí fueron, ¿no? Pues hicieron esto, lógicamente. Qué Es decir, barbaridad. les robaban y después los presentaban como informes favorables para que no los fusilaran las tropas nacionales. Sí, 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 encima. Frente a estas ventajas, ningún peligro significaba contra la revolución socialista el que siguieran existiendo estas personas prudentes y cautas que siempre habían dado pruebas de saber plegarse al látigo. Es de notar que tampoco han sido asesinados un cacique, caciquillo o muñidor de la política, solo asesinaron en el barco prisión a los exalcaldes y tenientes alcaldes de la Ceda, señor Villegas y Bustamante, pero Claro, nada tuvieron de caciques aquellos correctísimos señores. También dieron muerte al diputado de Acción Popular por Palencia, Juan Bautista Guerra, que veraneaba en Santander. Santander. Hubo entre los asesinatos dos muchachos de 14 años, dos de 15, cuatro de 16. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Es No, impresionante, es ¿eh? gravísimo, es gravísimo, gravísimo. Gravísimo, gravísimo. 47 ancianos de Jo, 60 a 70 años, 11 de 71 a 79 y uno de 80 años. madre mía, eso es Esto ya. del socialismo se cubrió de gloria Sí, sí, revolucionaria sí, señor. y el socialismo sobre todo de la ala de Indalecio Prieto. ¿Eh? Ya, ya. Importante eso, ¿eh? Importante que se echa toda la culpa a Lauro Caballero, que también la tiene, ¿verdad? Pero Indalecio Prieto, bueno, tiene una estatua ahí en Madrid, bueno, tienen los dos, es que es terrible. Es tremendo, qué barbaridad. Qué España, qué España, qué España. Esta es lo que hay para que la gente Nada. sepa lo que ocurre, ¿no? Con esta gente. Hasta, hasta ancianos de 80 años, niños de 16, joder, es que es impresionante, impresionante, Pepe. ¿Qué cifras sacas y qué datos, Pepe? Procedimientos está hecho además, esto está hecho por un informe de un fiscal que llega a ser fiscal del Tribunal Supremo, ¿eh? Claro, 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 sí, no un Jorge cualquiera. Gómez de Bustamante, ¿eh? Claro, claro.
Vamos a repasar, siguiendo el informe de este fiscal, los procedimientos y lugares más frecuentes empleados donde se sometieron los asesinatos. Erróneamente se ha creído y sigue creyéndose que fue el Faro del Cabo Mayor, el lugar preferido para los crímenes socialistas, y que los cadáveres eran arrojados por el acantilado existente al pie del mismo. La prensa de la España liberada ha divulgado repetidamente los relatos que sobre ello hacían los evadidos de la provincia de Santander, en los que acostumbraban a incluir las noticias de que el torrero del Faro había enloquecido al presenciar tanto crimen y que un buzo que descendió en aquellas aguas vio una impresionante multitud de cadáveres erguido en el fondo del Qué mar bueno. por tantos atados de pies o gruesas piedras. Tanta leyenda se había formado en torno a aquel paraje que aquí ya no se hablaba de dar el paseo, sino de llevar al faro. Ya. Estos debió hacer ese error de que los primeros asesinatos cometidos bajo el dominio rojo se perpetraron a unos centenares de metros del faro, en que por allí Ya. se hicieron varios simulacros de fusilamiento y que con frecuencia aparecían en el mar cadáveres de ahogados. Esto es cierto. En la Casa de la Salud de Valdecilla, lo que venía siendo su hospital clínico, se Sí. recogieron varios cadáveres de personas ahogadas, algunas atadas con las manos por detrás y con piedras. Ya. Qué barbaridad. O Madre. sea, igual que en Gijón, Sí, sí, igual, lo los dijiste, socialistas de efectivamente. Gijón, pero en aquello, como de ordinario, falló la voz populi. Claro. De las averiguaciones hechas en esta causa, parece que ningún torrero perdió la razón, que ningún buzo ha visto cadáveres en el fondo del mar. Sigamos. O sea, esto es bastante serio lo que está haciendo Sí, este sí, hombre, sí, este sí, sí, está fiscal. claro, está claro. Ya se verá más adelante dónde procedían los cadáveres hallados en el mar. El faro estaba habitado por dos torreros y sus familiares y por un guardia permanente de vigilancia de costas, los que eran demasiado testigos para que ante ellos fueran a cometerse tantos crímenes y los cuales no vieron nunca cadáveres en las rastras y peñas de al pie del acantilado, Claro. las que tan solo son cubiertas en la pleamar de marea vivas. Los cuerpos que hubiesen sido lanzados de tan grande altura sobre aquellas peñas del fondo quedarían con enormes traumatismos que no se observan en muchísimos cadáveres recogidos en este litoral. Los procedimientos empleados por los policías socialistas del Frente Popular Sí, para cometer sus crímenes fueron ahogamiento por sumersión, o sea, en el alta mar, claro. cremación, o sea, quemar las personas vivas, Qué y barbaridad. disparos de arma de fuego. Qué barbaridad. Lo dice un Madre. fiscal. Qué barbaridad. Meticuloso, ¿eh? Claro. Sus sitios preferidos fueron la desembocadura del puerto de Santander, las carreteras en despoblado, en particular los Altos de Jesús del Monte, Peñas Negras y San Cipriano o Coicillos y la Cuneta de la Montaña y sus inmediaciones. Ahogados en el mar. Vayamos con los ahogados en el mar. A ver. Era un procedimiento muy empleado por los sicarios del socialismo. Puede afirmarse sin temor a la equivocación que algunos centenares de asesinatos cometidos en Santander lo fueron por este medio. La forma brutal que empleaban era llevar de noche en un barco gasolinera a las víctimas, en una barcaza gasolinera, Claro. las ataban las manos y el extremo del cordal sujetaba un licote de hierro o una pesada piedra. Dice el testigo Valeriano Salas, que intervenía en la labor, que aquellos lingotes y cordales eran preparados en serie, según los forenses que autopsiaron a muchos cadáveres extraídos del mar. Todos estaban atados por el mismo procedimiento y con las cuerdas de la misma pieza. Todo indicaba el empleo de una misma técnica. No obstante, el sigilio empleado por el Frente Popular sobre estos crímenes y lo hábilmente que preparaban sus víctimas para que quedasen ancladas en el fondo del mar la acción del agua, con movimientos hubo de romper aquellas ligaduras en muchos casos y así se recogieron en este litoral 86 cadáveres Qué barbaridad. Madre mía. arrojados por el mar, casi Joder. todos ellos muertos por asfixia, por sumersión, y muy Claro. pocos de muertos por disparo. Yo creo que con esto el partido que gobierna en Santander, que creo que es el partido del señor Revilla, Claro. tendría que automáticamente romper relaciones con el PSOE, ¿no? Claro. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Efectivamente, Porque pero es no una ahí lo vergüenza tiene. que haya aprobado una ley de memoria histórica y de esto no haya aprobado De nada. hecho, no Estas por nada. personas, Claro. estamos hablando de cerca de un centenar de cadáveres en 1967 y Sí. 1968 que por un Sí. fiscal informe de la Fiscalía de Sí. carácter independiente acredita que fueron asesinados y ahogados en alta mar, Qué atados de barbaridad. pies y manos y con piedras, objetos de lingote o piezas de hierro pesadas para que
nunca subieran a la superficie Qué del agua. Es terrible, ¿eh? Terrible, terrible. Y en 80 y los tantos. periódicos franceses de aquel invierno rojo del año 37, era frecuente leer noticias del hallazgo en sus costas de otros con las manos de otros con las manos atadas y etiquetas de comercios santanderinos en sus ropas. Fíjate, claro, las corrientes. Tremendo, tremendo, Pepe. Los Qué cadáveres de barbaridad. personas matadas en tierra han sido halladas, los no identificados suman 161 y con los desaparecidos sin dejar rastro son 361. Se llega a la conclusión de que pasan de 200 las personas arrojadas por los marxistas al mar. Qué barbaridad. Madre mía de vida. Tremendo, tremendo. En serie. Era como una especie de fábrica de muerte, Pepe, porque claro, es que de otra manera no se puede entender. Terrible lo que nos cuentas, Pepe. Adelante. En donde más se recogieron, que fueron 33 cadáveres, fue en las playas de Ribomontant del mar, lo que demuestra que el lanzamiento al agua debió efectuarse en la desembocadura del puerto de Santander, en las proximidades de la isla de Mouro. Este procedimiento no empezó a emplearse hasta septiembre de 1936. O sea, esto no fue una cosa espontánea, fue Claro, premeditada, claro, premeditada, que es claro, cuando comienzan a desaparecer la gente sin dejar rastro y a ser extraídos del agua los cadáveres. claro, efectivamente. Sí, sí. Vamos con el capítulo de quemados vivos Madre por mía, socialistas. madre mía. Faculta de esta, Resulta de esta causa que se han recogido durante la dominación socialista 54 cadáveres quemados, de los cuales 16 tan solo fueron identificados. Joder, Las quemaduras eran producidas impregnando previamente de gasolina las ropas de las víctimas. claro. Algunas veces presentaban también disparos de arma de fuego, pero aún en estos casos casi siempre las quemaduras fueron causadas en vida de las víctimas y el tiro era el golpe de gracia. Qué Así barbaridad. lo constataron los médicos que hicieron las autopsias correspondientes. Es impresionante, ¿eh? Es impresionante Hay que... alguna persona que por internet ha comentado y Sí, ha puesto de manifiesto que nosotros no debemos comentar estas cosas. no, Que no, no, si estamos un poco mal de la cabeza por comentar estas cosas, no, 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 yo soy un no, no. profesional de derecho penal y estas cosas las Sí, conozco señor. perfectamente. Sí, Y señor. estoy leyendo Muy bien, sí, señor. un, Sí, señor. te digo, Hay que comentarlas. un informe de un fiscal. Claro, claro. Y hay que comentarlas, Pepe, ¿cómo que no? Claro que hay que comentarlas. Es la verdad histórica y que la verdad, por muy cruda que sea, y esta lo es terrible, hay que comentarla de una vez, porque no se ha comentado nunca, Pepe, y por eso hay que hacerlo. Y no cabe la menor duda, y que nadie se alarme, todo lo contrario, y además, como tú bien dices, que para eso también eres jurista, estás comentando lo que en su día hizo un fiscal como procedimiento judicial unas autopsias y, en fin, todo lo legal. Y lo legal está ahí, pues hay que sacarlo a la luz, si no queda otra. Adelante, nada, nada, ni caso. Se ha logrado encontrar se encontraron dos testigos de esos brutales crímenes. Bernardo Canal, sordo, dice que al pasar de noche por el Alto de San Cipriano se ocultó a la llegada de un automóvil y vio cómo se apeaban sus ocupantes y prendían fuego a un hombre que estuvo ardiendo vivo unos minutos y al apagarse le dispararon 2 tiros. Joder, La víctima resultó ser el médico don Alejo Bustillo. Por otro fíjate. lado, Celestino Díaz Cendosa vio otra noche en el mismo sitio la llegada de otro automóvil y que dos de sus ocupantes eran prendidos fuego y daban durante un largo rato gritos de dolor, siendo tras aquel martirio rematados a tiros. Claro, Hay fíjate. fotos de esto, ¿eh? Y hay fotos, madre mía. Madre El mía, abogado pero santanderino, don Arturo Casanueva, fue detenido el 27 de diciembre de 1966, día de la matanza en el barco, y tras robarle una fuerte cantidad que portaba, lo quemaron en las inmediaciones del faro. qué barbaridad. Madre mía, madre mía, madre Esto es mía. algo muy grave, parece que nadie se ha enterado de estas cosas Sí, nadie, nadie. Por eso hay que y, contarlas. y el señor Revilla de esto no tiene No, idea. no, no. Está a otras cosas. A Está a los otras pocos días cosas. del comisario Neira, al presentarse en cabezón de la sala a practicar unas detenciones, ha manifestado ser obra suya aquel crimen. Neira era el comisario encargado del orden público, por designación de Juanito Ruiz Olozarán, que era el gobernador civil, socialista los dos. Claro. Neira, como os he dicho, escapó, huyó y antes de marchar
de Santander, antes de entrar las tropas nacionales, transfirió a su cuenta en un banco de Valencia de 15 millones de pesetas de la época. De la época, madre mía, 15 millones. Es impresionante, vamos, es impresionante. Terrible. Jesús del Monte, lugar, en lo alto de un monte solitario, en la linde de los términos municipales de Ribamontán del Monte y Azas del Cesto, se encuentran las ermitas de aquel nombre. A lo largo de la carretera que por allí pasa se recogieron 33 cadáveres de muertos, en su mayoría a tiros y algunos quemados. Varios de ellos corresponden a personas en cuya muerte consta que murieron los policías de Neila. Hay Claro, imágenes de todo esto, ¿eh? qué barbaridad, qué barbaridad. Tremendo. Otro lugar, Peñas Negras. Son unos montes rocosos por los que una cruza una carretera por aquellos años que en algunos kilómetros no tiene casa alguna en sus proximidades. Allí se encontraron abundantes cadáveres, entre ellos el del comandante de aviación, don Rafael Gómez Jordana, muerto por disparos de arma de fuego. Hay fotos. Claro. El Alto de San Cipriano. Es un sitio abrupto, en donde limitaban los ayuntamientos de Cartes y Mazcuerras, y allí se está la capilla de aquel santo, en donde se celebra en el verano la romería más típica y concurrida de la provincia. En Claro, aquella soledad fueron encontrados hasta 9 cadáveres, de ellos 6 quemados. fíjate. Madre Fotos, mía. cuidado que hay fotos. Sí, 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 sí. En la cuesta de la montaña y otros alrededores de Torrelavega se recogieron 19 cadáveres, algunos de ellos quemados. Allí apareció el teniente coronel don Nazario. Esto es algo terrible. Tremendo. Don Cebreiros, extraído a la cárcel de Casturdiales. En la Claro. carretera de Saja, en ella se han asomado tras la liberación de Santander en 1937 43 cadáveres de personas allí asesinadas y enterradas por los policías del Frente Popular de Reynosa. El Frente Popular de Reynosa era dirigido por un socialista policía municipal apellidado Aguado. Ya. Era la general que los asesinatos se cometieran en sitios distantes de las residencias de la víctima, para evitar su identificación. Así Claro. se ve que vecinos de Casturdiales los llevaron a matar a los alrededores de Torrelavega, a los de Santander, a Puente Nansa y Cabuérniga, y a los de Cabezón de la Sal, a Jesús del Monte Central. Los cadáveres asesinados en Saja los abandonaban en los barrancos o en las cunetas. A veces fueron enterrados en el mismo sitio en que habían sido hallados. El instructor de esta causa ha ordenado la exhumación de traslado al cementerio de aquellos que tenían noticias serían inhumados por montes, barrancos y cunetas. Entre estos de los inhumados se encuentran la familia Varela de la Cerda, Ya. que prácticamente es del pueblo de mi padre, cerca del pueblo, Ah, pertenece al municipio donde nació mi padre, en Moraña, en ya. Pontevedra. Ya. Estas dos personas eran un teniente coronel, Varela de la Cerda Lorenzo, y su hijo que era teniente, Ya. y que trabajaban, habían pedido la excedencia porque el teniente coronel había sido director del Instituto de Estadística en la última época de la monarquía, Ajá. pidió la excedencia y se dedicaban a trabajar en una empresa que se llama la Naval de Reynosa. Ya. Pues los mataron en octubre de 1976, sometiéndolos a martirio. Ya. Qué barbaridad. Al hijo antes que el padre. Ya. Sí, Y el encima. hijo consta que el padre decía a Lorencito, encomiéndate a Dios, encomiéndate a Dios. Sí. Primero mataron al hijo y después al padre. Al padre lo sometieron a torturas, aparecieron los dos torturados y fueron enterrados después en Moraña, exactamente en la zona de San Lorenzo de Moraña, que pues, lo conozco yo perfectamente, tengo muchos Ajá. amigos y primos, y los enterraron allí. Mi padre estuvo en el entierro, ¿no? Qué barbaridad. Y fíjate a dónde se llegó, que no está ni siquiera reflejado en la cosa general. Uno de los muertos, creo que era el padre, aparecía troceado porque vino en una caja pequeña, los restos. Qué barbaridad. Lo vio mi padre, enterrarse y todo. Vamos, se hizo Pero un entierro impresionante, estuvo la falange y muchísima gente de todos los impresionante. contornos, porque eran muy queridos. Date cuenta que Claro. un ascendiente de estas personas es un héroe de guerra, en la Claro. guerra de la independencia. Sí, Era sí, el que sí, sí. capitaneó las fuerzas de esa comarca Ya. en la batalla de Campo Sampaio de 1809, cerca de Pontevedra. Fue Qué uno de los barbaridad. muertos en combate. Sí, sí, Después, un sí. hermano, un hijo de este teniente coronel, que también era militar, este también fue héroe de guerra, porque combatió, no lo cogieron en Reynosa, se Ya. marchó unos días antes de estallar el movimiento, Ya. y estaba en Galicia y se alistó voluntario y Ya. fue herido tanto en el Guadarrama como en Asturias. Le dieron una medalla militar individual y Joder. era un hombre que renunció a la paga que le correspondía por la medalla militar. Qué Fíjate. diferencia con muchos de ahora, ¿eh? Sí, sí, desde luego. Sí, sí. Está clarísimo que sí. Y tan diferente, vamos, que no, no hay color. No hay comparación posible. Nos quedan 5 minutos, Pepe. Bueno, ay Dios, esto es algo terrible, ¿no? Tremendo, sí, es verdad.
Bueno, vamos con más cosas que podamos decir. Vamos a ver, porque claro, esto. Hombre, yo creo que aquí hay una serie de imbéciles en la política española. Sí, Terrible, ¿eh? sí, Que sí. cuando lees esto, Muchos, bueno, muchos, muchos. empecemos con las prisiones rojas, porque aquí habría que hablar detenidamente del asesinato del barco prisión, ¿no? Que todos Claro, conocemos, claro, el 17 claro. de diciembre de 1966. Pero hubo más. A partir del 20 de julio de 1966 empezaron los encarcelamientos en gran escala de personas derechistas. Yo creo que más de 3.000 personas. Qué horror. En el 31 de aquel mes se convierte el vapor de carga Alfonso Pérez y al fondo de sus bodegas van a parar centenares de detenidos políticos. Más el convento de religiosas oblatas. Estas tres cárceles de capital han alojado durante la dominación roja 4.545 presos. Yo hablaba más de 3.000, aquí lo dice, 4.545, Fíjate, ¿no? tremendo. Madre mía. Y estos, pregunto que estas personas tendrían derecho también a una pensión, ¿no? Claro, claro, eso digo yo, ¿no? Porque no podían ni comer, no podían ni hacer Claro, sus necesidades claro, higiénicas y después cómo claro, fueron maltratados, ¿no? Vamos a claro, ver. claro, claro. Y estas personas no son, estos 4.545 presos no son ayudados. Sí, sí. Es Aparte de impresionante. haberse destruido durante estos 50 años muchos de los monumentos y lápidas Claro, claro, referidas a estas personas en claro, Santander, en la provincia de Santander, como claro, consta en el libro que ha publicado claro, SN de Editores. claro. Vamos a ver, ¿esto qué es? Sí es verdad, sí es verdad, sí es verdad. Esto es para darse de baja de España Sí, y sí, darse, sí, pues, sí, bueno, sí, sí. hacerse ciudadano portugués, de Sí, Gibraltar, sí. de Andorra, O de cualquier sitio, de China incluso, porque no de se ven cualquier sitio, pero no extraños. de España. Esto es una vergüenza, hombre. Los políticos españoles son los mayores imbéciles que hay en Sí, España. señor, sí, Pero señor, sí, todos, de un lado señor, y de otro. sí, Pero ¿cómo señor. se ha Todos, permitido esto? Es todos, decir, todos, estamos todos. hablando que aquí hay un informe de un fiscal, en términos fiscales, que habla de 4.545 Claro, presos. A estas claro, personas nadie les va a dar una pensión como le están dando a claro. todos estos que tuvieron la cárcel después de la guerra. Sí, 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 sí. Nada, nada, Porque los que nada. estaban después de la guerra comían, podían salir, tenían Sí, libertad señor, condicional, sí, tenían señor. en rendimiento por trabajo, podían salir antes, etcétera, Claro, etcétera, tenían claro, trabajo, sus familias podían vivir cerca de las cárceles, claro, pero estos efectivamente. no, ¿eh? Nada, nada, Estos terrible. 4.545 presos, no. ¿Pero qué Nada, justicia es esta? nada. Todo al revés, Pepe, todo al revés, todo al revés. La vida al Bueno, porque hay un revés. partido que en 1976 fue una organización criminal que es el Partido Sí, Socialista. señor, sí, señor. Bien Cuidado, dicho, ¿eh? bien dicho, sí, señor. Vamos con la prisión provincial primero. Nos El quedan 8 de agosto tres de minutos, 1900. Pepe. Nos quedan 3 minutos. Bueno, pues simplemente comentar que seguiremos hablando de la prisión Sí, sí, provincial, sí, 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 sí. Por supuesto. de Alfonso Pérez, etcétera, etcétera. Por supuesto. Tendremos. Pues lo dejamos aquí más que nada porque que entre en el próximo capítulo, si te parece entero. Hoy ha sido terrible, tremendo. Eso de los quemados es horroroso. Los chicos, 16 años, un señor de 81, ¿qué daño podía hacer a nadie? Lo que nos traes hay que... Y una religiosa Claro, oblata, ya me dirás. tú fíjate. Y lo que nos traes hay que contarlo. Si a alguno no le gusta, pues que no lo No, no, y lo escuche. vamos a contar más detenidamente, Sí, porque esto señor, se ha sí, señor, terminado. Es sí, decir, señor. si estos quieren ser árabes, si quieren ser Claro, africanos y con un odio claro, africano es su problema, pero nosotros hemos estado en Europa, claro, conocemos cómo se hace en otros momentos y esto no se puede tolerar. claro. Que esto haya rendido producto de destruir el patrimonio Sí, monumental señor. durante 50 años y después por encima de darle dinero cuando los mayores responsables de todo esto son las personas que aparecen en este informe. Sí, señor, Pepe, totalmente de acuerdo, te alabo lo que has dicho, me sumo a ello y hay que decirlo y seguiremos diciéndolo, porque para eso estamos, Pepe, para ver si una vez los españoles se quieren enterar ya de lo que realmente fue aquello. José Piñero Maceiras, muchas gracias, el terror rojo en la guerra civil, en la guerra de España. Pepe, seguiremos adelante con Santander y con ese Alfonso Pérez y todos los demás. Yo pensaba que era uno, pero ahora resulta que hay un montón de situaciones similares. Muchas gracias, Pepe, un abrazo muy fuerte. Un saludo a todos los oyentes, a todos tus oyentes Igualmente. y amigos.